Bienvenidos a Así está el arroz, el noticiero para quien nunca ve noticias. A través de los tiempos, el conocimiento humano nos ha dado cosas increíbles. Algunas nos han sacado de este mundo, mientras otras nos han enseñado cómo vivir mejor en él. Todo ese conocimiento ha sido puesto en libros, pero como usted es muy perezoso para leer, aquí está nuestra galardonada sección, un libro al año no hace daño. El pasado 1 de julio se conmemoraron 40 años de la muerte de Viviana Gallardo. Ahora, este es un tema súper polémico y polarizante que siempre va a generar opiniones divididas. Siempre. Es como que usted debata con alguien sobre inmigración, aborto o sobre si Betty se debió quedar con el francés en vez de con don Armando, cuando claramente se tenía que quedar con el francés. Es un debate doloroso y que solo va a generar familias destrozadas. Así que tenemos que aclararle que esta pieza puede que ofenda a alguien. Y también tenemos que aclarar que no es nuestra intención, aunque aparentemente hacemos eso cada vez que abrimos la jeta. Todo comenzó el 12 de junio de 1981 en las afueras de la Clínica Católica en Guadalupe. Un Datsun 102 amarillo llevaba 4 personas en su interior. Una de estas era Viviana Gallardo. Todos ellos eran miembros de un grupo de universitarios al que la prensa y las autoridades más adelante bautizarían como la familia, posiblemente haciendo alusión a la familia Adams. No, mentira, a la familia Manson, obviamente. Y eso es un ejemplo de cómo el marketing te puede hacer mierda, porque a mí me dicen la familia y pienso en la familia Manson 9 de 10 veces. Es como que usted tenga un grupo, una familia que se llame, qué sé yo, que sea apellido Castro y su grupo de WhatsApp se llame Aquí los Castro. Yo entiendo la intención, pero el fraseo no fue necesariamente el mejor. Ese 12 de junio un grupo de policías patrullaba la zona ahí en Guadalupe y consideraron sospechosos al grupo de carajos que estaban dentro del Datsun 102 amarillo. El informe policial decía que estos jóvenes estaban a punto de asaltar una licorería en la zona. La policía llegó a tratar de calmarlo todo, pero como es obvio terminó con 3 policías muertos y Carlos Enríquez, pareja de Viviana Gallardo, herido. Entonces los carajos tratan de huir en el Datsun con este mae Enríquez herido, Viviana Gallardo manejando. La policía alerta a otros mediante radio patrulla y tratan de cerrar carreteras. Y además, durante la persecución, hieren de muerte a un taxista. Básicamente se veía menos como manejar en San José y más como esto. I'm sorry. I can't believe she killed me, man. In a fucking car, Dad. Hey, just cancel that shit right now. La policía logró interceptar a Viviana y a su pareja Carlos. Al joven herido lo trasladaron al San Juan de Dios, pero no sobrevivió porque tenía un ligero caso de un balazo en la frente. A Viviana Gallardo la pasaron a una celda incomunicada y la acusaron de terrorismo. Ahora, ¿por qué y para qué se formó esta organización terrorista? Para este periodo Centroamérica estaba bien hecho mierda. Y aunque podríamos decir eso de cualquier periodo de los últimos 200 años, este periodo se lleva el premio. Tanto la prensa como las autoridades han especulado y encasillado el tema dentro del tradicional anticomunismo que se sentía en Costa Rica en esa época. Nuestro país ha vivido episodios en donde se han matado personas por mostrar afinidad al comunismo o a partidos comunistas. Un ejemplo de ello es la masacre del Codo del Diablo, en donde 6 prisioneros políticos de Costa Rica fueron llevados el 6 de diciembre de 1948 y fueron asesinados debido a su afiliación política con el comunismo. Pero no nos quedan a nosotros porque hay un excelente documental que se llama Así adivinaron el Codo del Diablo, que narra muy bien todo esto y con lujo de detalles. La prensa, mientras Gallardo estaba en prisión, agotaba los noticieros acusándola de comunista, al nivel de que se llegó a sembrar muchísimo odio en la población general contra Gallardo. Un ejemplo claro es el diario La República, que decía que el plan real de este grupo de universitarios era formar organizaciones comunistas comunales en Guanacaste que entrenaran campesinos en técnicas paramilitares y en operativos clases de control de masas. Y ahí es donde se me cae un toque la vara más, porque ustedes han conocido en Guanacasteco alguna vez. Esos hijueputas no necesitan clases de control de masas. Esos hijueputas le pueden vender agua salada al mar, le pueden vender mota a un dealer, le pueden vender amarillismo a la extra. Esos hijuputas no ocupan ayuda convenciendo a nadie.
Por otro lado, según el historiador Iván Molina, La Nación fue más clara y directa porque acusaba a la familia de ser una banda terrorista con la que era posible asociar otros actos violentos que habían ocurrido anteriormente. Además, este diario indicó que la organización había sido fundada por 2 carajos uruguayos que entraron buscando estudiantes de educación diversificada y universitaria para formar organizaciones terroristas y grupos guerrilleros. Todo esto hizo que la gente viera en los universitarios guerrilleros y gente comunista y peligrosa, a diferencia de ahora que los ven como un cuadrito que se queja porque Zoom no le sirve. Los políticos de ese momento también hablaron sobre el descubrimiento del grupo subversivo. Por ejemplo, Luis Alberto Monge, quien en ese entonces era candidato de Liberación Nacional, llamó a construir un consenso para eliminar el comunismo terrorista. Agregamos que Luis Alberto Monge es tío de Rolando y John Araya y es quien los inspiró a meterse en política. Entonces, señor, usted no tenía como mucho de qué hablar en eso de eliminar potenciales amenazas para el país, ¿verdad? Y después estaba Mario Echandi, quien también era candidato presidencial en ese entonces, y decía que él iba a ser el candidato que iba a fulminar la penetración marxista. Don Mario, yo entiendo que usted es una gran figura política en este país y no le tenemos aquí en este programa más que el mayor respeto, pero la penetración marxista suena como el mejor título porno de la historia del mundo. Lamentablemente, el 1 de julio de 1981 y con 18 años, Viviana Gallardo fue asesinada por un joven oficial de policía de 23 años, José Manuel Bolaños, quien acercó una M76 a las barrotes de la celda y abrió fuego, dejando heridas a 2 mujeres y muerta a Gallardo. Según el informe del oficial que cometió estos crímenes, él estaba cegado por la cólera y muy molesto por lo que había pasado con sus compañeros en Guadalupe. Los estudiosos del caso de Viviana Gallardo ponen en tela de duda si las palabras del oficial fueron ciertas o si todo esto fue una venganza o complot por parte del Estado en contra de Gallardo. El erudito, crítico y ahora archienemigo del cabro más macabro Jacques Agot narró en su libro Viviana es mi amiga, a como solo él puede, la muerte de Gallardo de la siguiente manera. El asesinato de Viviana fue una zarzuela, un montaje, algo concertado que involucró a altas instancias de la autoridad. Incluso la propia esposa del carajo que mató a Viviana Gallardo, llamada Juana Maritza Arce, el día que estaban sentenciando a su cónyuge sobre el asesinato, irrumpió a gritar, diciendo que quería decir la verdad sobre todo lo ocurrido en la primera comisaría, pero inmediatamente la callaron y la sacaron del lugar. Después de eso ella dio entrevistas en donde dijo que se lamentaba muchísimo no poder decir la verdad y se lamentaba muchísimo que su esposo hubiese sufrido amenazas de muerte y un montón de penurias más por estar defendiendo a los perrocesos. Y usted sabe que la vara está mal cuando alguien se arrepiente de defender un perro. El fundador del Movimiento Revolucionario del Pueblo, Sergio Eric Cardón, dijo: fue un acto tan bárbaro contra Gallardo, tan vergonzoso, que para justificarlo fue necesaria aquella construcción mitológica de que era un monstruo, alguien muy peligroso. Y él asegura que esto pasó con el objetivo de normalizar y hasta llegar a celebrar la muerte de Gallardo por los grupos anticomunistas y por los ciudadanos comunes y corrientes de la época. Y se pone más novela, porque según investigó David Díaz, la prensa libre había recibido una carta de parte de la ex esposa del cabo fechada en 1982, donde relataba que Bolaños había sufrido muchísimos episodios de arrepentimiento y remordimiento por todas las amenazas que recibió porque fue obligado por 2 de sus superiores a matar a Gallardo la mañana del 1 de julio del 81. Y le dijeron que si no lo hacía, iba a correr peligro sus hijos y su esposa. Bolaños alegaba que sus superiores le dijeron que iba a pasar en la cárcel máximo 3 meses. Además, Díaz escribe que en 1985 el escritor y periodista Carlos Cortés entrevistó a Bolaños, quien años después del crimen dijo ser un preso político y dijo que había sido obligado y básicamente coercionado, forzado a matar a Gallardo y que sus declaraciones de que había actuado ofuscado y cegado por la ira habían sido falsas. Bolaños dijo que no tenía idea de quién era Gallardo y que si la custodió y la hubiese tenido que matar se habría equivocado, se habría pegado a otra porque ni siquiera sabía quién era. Ah, bueno, tranqui, entonces no era yo no la maté, sino a esa yo no la maté. Tras de eso, Bolaños dijo que cometió el asesinato en su sano juicio y que todo el operativo, toda la orquestación había sido una conjura. Bolaños le recalcó a Carlos Cortés que su crimen había sido planeado por otros compañeros de él y que él fue solo un ejecutor y que le trató de decir esto a su abogado defensor, quien le dijo que no lo dijera porque podía generar un escándalo tan grande que podía ser perjudicial para su propio caso. No obstante, el fiscal le narró a Cortés que Bolaños solo había cambiado su versión y que
La investigación que se había hecho terminó en un punto muerto, ya que no había pruebas que vincularan a nadie más. Dentro del artículo de Díaz se lee que Bolaños le aseguró a Cortés que no le remuerde la conciencia y que lo que dice es que a quienes debería remorder la conciencia es a los superiores que se aprovecharon de él y lo hicieron hacer eso solo porque era un carajo muy joven. En la actualidad, muchísimos grupos siguen recordando a Viviana Gallardo y a su asesinato. Por ejemplo, en el 2017 se colocó anónimamente la placa en el parque conocido como John F. Kennedy para conocerlo como Parque Viviana Gallardo en Montes de Oca. Dejaron al descubierto algo que a muchos sorprendió. El Parque John F. Kennedy, ubicado en San Pedro, no solo estaba en remodelación, sino que al parecer personas completamente ajenas al gobierno local le habían dado un nuevo nombre. Y no cualquiera, sino que lo bautizaron como el Parque Viviana Gallardo. Esto indignó a varios ciudadanos, quienes varios momentos después mandaron a quitar la placa. Después, Elizabeth Odio, quien fuera ministra de Justicia en ese entonces, dijo que era ridícula la idea de que el gobierno estuviera involucrado y que no hubo nadie, absolutamente nadie del gobierno ni de ningún ministerio o institución involucrado en el asesinato de Gallardo, más que el policía que lo hizo. Lo cierto es que el asesinato de Viviana Gallardo sigue estando envuelto en muchísimo misterio. Sigue tomándose como un complot o como una conspiración del gobierno. Más que nada porque fue impune. Porque no se sabe qué fue lo que pasó. Lo único que se sabe es que quienes fueron que lo orquestaron no terminaron tras las rejas. Este tipo de eventos sigue generando muchísima incomodidad y polarización en la sociedad. Y son eventos que cuando se hablan la gente hace mala cara. Lamentablemente hay que hablarlos precisamente para que no se olviden. Para que no creamos que porque somos un país que no tiene ejército y que somos un país pacífico normalmente, este tipo de cosas pueden pasar. Entonces, en vez de incomodarse la próxima vez que alguien hable de esto, trate de escucharlos, porque solo así vamos a evitar que esto pase en un futuro. Para nuestra pieza de fondo vamos a discutir un tema que es la literal definición del dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque vamos a hablar sobre salud mental. The stress of my modern office has caused me to go into a depression. Depression? Isn't that just a fancy word for feeling bummed out? Dwight, you ignorant slut. El principal inconveniente con este tema no es el tema en sí, sino el estigma que le hemos puesto a lo largo de las épocas e incluso ahora. Porque, vamos a ver, ustedes y yo sabemos que sería mentira decir que hoy en día no existe gente que apenas escucha de alguien que tiene un problema de salud mental, lo tacha de loquito, de persona débil o de votante de liberación. Carepichas, era para el programa, mano, joven, váyanse para... Hablando totalmente en serio, para variar en este programa, queremos sacar esto de una vez y decirlo. Es humano y perfectamente normal tener cualquier asunto de salud mental. Y la manera más sensata y madura de manejarla es buscar ayuda. Algunas cosas no se superan con fuerza de voluntad o yendo a caminar por Parque del Este escuchando Enya. Está bien ocupar ayuda, más. El enfoque de romantizar las enfermedades mentales es lo que ha traído tantos problemas con este tema en general. Porque cada vez que pensamos en alguien buscando ayuda por un asunto de salud mental, pensamos en algo como esto. He told me that in the Korean War it felt like he lost his soul. Odio la oficina de correos y a mis padres. Picnics mugrosos. We recommend that she be conveyed to the psychopathic ward until her senses can be restored. Pregnant code 12. Name? Collins, Christine. Todas estas experiencias retratadas en estas películas y series están basadas en arquetipos y en estereotipos que sí, está bien, de algún lado salieron. Están basados en alguna experiencia que pasó en la vida real. Pero eso no quiere decir que esa es la experiencia de todo el mundo. Y, más importante aún, ¿cómo puto no hicieron una segunda parte de esa película? Angelina Jolie le roban el Huila y esa segunda parte es de Angelina Jolie mandando al Estado por todo lo que le hicieron y después yendo a buscar venganza a los Harvey el sucio. La hizo Clint Eastwood, estaba cayendo. Ok, no, ese no es el punto. El punto con el que tenemos que empezar esta pieza es dando un axioma, es dando una verdad absoluta y clara que tenemos que tener para el resto de esta pieza. La salud mental es tan importante como la salud física. Empecemos como nos gusta, con cifras, porque una investigación del 2020 hecha por la UNA, la UNED, la Caja y el Ministerio de Salud dio un dato alarmante durante la pandemia, que es que un 61% de las personas encuestadas mostraban severos o notorios síntomas depresivos y un 44% demostraba alertas de ansiedad. Yo no sé cuál será su postura personal, persona que nos está viendo en casa, sobre el tratamiento de salud mental, pero el 61% de algo son números de posesión del Barça del 2012, porque si podemos estar de acuerdo en algo en esta pieza, es que el 61% de algo es un pichazo de algo.
Entonces, ¿qué está pasando con la salud mental? ¿Qué estamos haciendo? ¿Podemos hacer más? Aquí es donde damos como la primera arista de este tema, que es el diagnóstico y la detención temprana. El asunto es que este punto puede ser uno de los más nebulosos y complicados de todo este proceso, porque implica tener la oportunidad de poder detectar señales tempranas de cualquier enfermedad o padecimiento mental. Una muy buena representación e ilustración de esto son esas escenas de la película Siempre Alice. When are you going to the conference? On Monday. And when is Lydia coming? Lydia comes on Sunday. Hey, when are you going to the conference? Monday. And when is Lydia coming? Lydia's coming on Sunday. Lydia, what time is your play? 8 o'clock. I'm sorry, what time did you say it was again? 8 o'clock. Sin embargo, algunos otros padecimientos mentales como la depresión, la esquizofrenia o los trastornos bipolares no tienen señales tan claras como el Alzheimer o como si lo tienen otras enfermedades. Entonces ahí es un problema, porque si usted no tiene personas cercanas a usted que noten conductas o patrones fuera de lo común, le toca a usted decidir cuándo es momento de buscar ayuda. Y ahí es otro problema muy grande, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde casi es un crimen no ser la mejor versión de uno en todo momento. En toda la cultura popular prácticamente tenemos que trabajar todo el tiempo y todo se arregla con un buen viaje, un nuevo sabor de cerveza o con un fucking shampoo para terminar de hacerla, y casi que por idiosincrasia. Aquí en Latinoamérica somos más gente de fiesta, gente que la goza, gente que la pasa bien. Entonces la salud mental siempre se deja de lado, siempre es como, mae, supérelo. Usted solo le hace falta tener novio, novia, solo le hace falta que se lo cojan un rato. O mae, solo le hace falta salir de viaje. Aquí la salud mental se tira a un lado porque, ay, la persona está exagerando o eso es un asunto de gente de plata. Y nada que ver. Ir a terapia es sano. Buscar ayuda con problemas de salud mental es sano. Burlarse de gente que busca ayuda con problemas de salud mental no es sano. En realidad es ser un reverendo carepicha. Más que nada porque todos sabemos y hemos visto de alguna u otra manera la cara tan fea que puede tomar un problema mental cuando no se atiende. Vamos de nuevo con datos, porque según cifras que dio el Ministerio de Salud en el 2018, en Costa Rica hubo 5.8 suicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, en ese año hubo unos 318 suicidios aproximadamente. Acá también sé de lo que hablo muy bien. Tengo familiares que han tomado esa decisión, tengo amigos que lo han intentado muchas veces y en general sé lo que es tener que convivir en ciertos periodos con gente que tiene ese pensamiento constantemente y no se arregla diciéndoles que se imaginen cómo sería el mundo si no estuvieran. Eso hace la carga mucho peor, créanme. La manera en la que esto se puede empezar a arreglar, pues no se arregla, se puede empezar a ayudar a la causa, es propiciando un ambiente donde se puedan hablar las balas libremente, donde se puedan expresar cosas y que las personas no tengan que llegar a esos extremos. Porque tras de todo, lo mucho que subestimamos, o más bien el estigma que trae tener que atender salud mental, no viene solo de nosotros, sino posiblemente también de una gran parte del sistema médico, porque ellos siguen hasta el día de hoy considerando la psicología como algo aparte del proceso de bienestar de una persona. Un ejemplo de esto es la decisión reciente que tomó el Ministerio de Salud de reformar el reglamento de organización y funcionamiento de la Secretaría Técnica de Salud Mental de Costa Rica. Básicamente ellos lo acomodaron el reglamento nuevo para que la persona que sea el director técnico, o sea, la cabeza de esa secretaría, tenga que ser médico. O sea, eso excluye de un solo a cualquier psicólogo de ocupar ese puesto. Ahora, usted podría perfecta y correctamente debatirme que es mejor que un médico ocupe ese puesto. Pero el hecho de que se excluya a los psicólogos de tener ese puesto o esa directiva, pues habla que tal vez todas las partes no se han terminado de poner de acuerdo en cuál es la mejor manera de atender a la gente en asuntos de salud mental. Además, según el coordinador de la Secretaría Técnica de Salud Mental, Francisco Golcher Valverde, dijo que las situaciones de salud mental son la principal incapacidad y el principal coste económico que tienen cualquier asunto de salud en las finanzas del Estado. En palabras del mismo Golcher, esto implica una presión sobre el sistema de salud porque la carga de enfermedad y los años perdidos por discapacidad representan un costo económico fuerte para la economía del país. Ahora, ¿es esto solo culpa de que no dejen a un psicólogo ser el director técnico de la oficina de la Santa Madre de Cristo de los últimos días? No necesariamente, porque aquí interviene lo que vamos a llamar el imaginario colectivo de las personas a la hora de representar en sus cabezas algo que tenga que ver con atención de salud mental. Esas tomas que vieron, que no les enseño más porque no quiero traumarlos como me hicieron a mí en la escuela de cine,
Son un documental que se llama Titicut Follies, que es un documental de los años 60 que refleja la dura realidad de lo que era manejar un hospital psiquiátrico o de personas con trastornos de salud mental durante los 60 en Estados Unidos. Ese documental ha sido una gran parte de lo que los creadores de ficción de la última parte del siglo XX referenciaron para crear historias que tuvieran que ver con hospitales de salud mental. No obstante, el problema es que lo que fue referencia debió haber sido denuncia, porque los abusos en hospitales psiquiátricos relacionados con trastornos de salud mental siguen hasta el día de hoy, y así es, ustedes adivinaron, hasta siguen en Costa Rica. Este pedazo de basura de apellido Garita Arce abusó, va a ir a juicio básicamente, por 9 delitos de presunta violación y 2 de abuso sexual cometidos contra 3 mujeres diferentes. El tipo era un psicólogo clínico en el psiquiátrico y las primeras denuncias datan del 2013. 2013, gente. Como es lógico, la primera víctima que lo denunció sigue necesitando atención psicológica hasta el día de hoy. Ya van viendo lo importante que es. Hay relatos horribles de este caso, cosas que lo hacen a uno querer agarrar a este hijo de puta a golpes. Pero más que nada, una gran parte de este problema es que otros de esos profesionales amedrentan a las personas a denunciar porque les dicen que nadie les van a creer por estar donde están, en un hospital psiquiátrico. Y aquí viene una paradoja muy interesante, muy extraña, muy jodida que a mí me parece de todo este asunto. Ok, la salud mental es tan importante que requiere centros médicos y atenciones súper especializadas, pero al mismo tiempo que alguien decida ingresar en uno de estos centros médicos nos da aparentemente como una licencia para tratarlo como algo menos que un humano. Eso no tiene el menor hijo de puta sentido, maestro. Según datos de la Caja, las consultas por depresión están entre las 10 más frecuentes realizadas en hospitales y centros de salud públicos. Asimismo, la depresión es la 5ª causa por la que más gente se incapacita. Entonces no tiene sentido que no estemos haciendo más para ayudar a la gente que tenga síntomas o que esté activamente en depresión. Le voy a poner esta analogía. Digamos que un día un montón de gente empezara a llenar hospitales públicos y todos lleguen con la misma causa, que tienen una pierna rota porque todos se cayeron en el mismo hueco que está ubicado en el centro de San José. Entonces, lógicamente, no solamente esperaríamos que la caja le arregle la pata a todo el mundo y ya, ¿verdad? Esperaríamos que el gobierno se ponga activo, que el MOB pare de robar plata un rato y diga, mira, hay un hueco, vamos a arreglarlo, y tapen el hijo de puta hueco. Por eso digo todos estos datos, para demostrar que esto no es un asunto de generación de cristal o de ninguna de esas mierdas. Esto es un asunto de salud pública, general, a nivel nacional, que si no atendemos nos va a salir carísimo a nivel económico y, más importante aún, súper caro a nivel humano. Podemos empezar tratándolo como una situación epidemiológica. Y suave, yo sé lo que están pensando. Situación epidemiológica. Más que pereza, ya viene este hijo de puta mopetateo con otra pandemia. Pero suave, escúcheme, mae. No importa cuántas vacunas nos pongamos, cuánto nos cuidemos, cuánto nos lavemos las manos y cuántos protocolos pongamos. Si no tapamos el hijo de puta hueco que tenemos en salud mental, todos vamos a seguir terminando en el hospital con la misma pata rota. Was an unintentional slip of the tongue. Happened last Friday. I want you to listen now, and I want you to be the judge for yourself. Watch this. So when I look out at Martin Luther King Jr. Park, so set off a fire. Council of Rochester called this fire.